Record. Recording in Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Buenos días. Buenos días. Espero que estén bien, espero que estén todos pues, bien de salud. Vamos a continuar con la clase que quedó pendiente de la semana pasada. Yo espero en esta semana, no espero, sino ya en esta clase dar por concluido este tema. Igual, por favor, siempre cualquier duda o comentario que no quede claro durante esta clase o durante este tema, lo pueden ir haciendo en la plataforma y lo podemos ir discutiendo a través de el chat, a través de algún foro de resolución de dudas en la plataforma. Lo importante es que ustedes queden bien claros. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada, que eran los casos clínicos, como para darle una aplicabilidad a la parte que habíamos visto en la teoría de lo que es la terapia quirúrgica periodontal terapéutica. Ya, vamos a compartir la pantalla. Y nos habíamos quedado en los casos clínicos. Entonces, la vez pasada yo les presenté el caso y les había hecho pues unas preguntas al final donde lo que buscábamos era que ustedes pusieran el diagnóstico y más que todo el tratamiento del caso que estábamos presentando. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar el caso solo para lo que vayamos viendo y vamos a ir viendo pues la resolución del caso. Si ustedes recuerdan, este era un caso de un paciente masculino, se lo estoy componiendo aquí, de 65 años de edad, que llegaba porque las encías le sangraban. Este era un paciente que había estado bajo tratamientos periodontales previos, había estado más o menos por 2 años yendo con su odontólogo a que le hicieran tratamiento en las encías para poderle ayudar con el problema que tenía y no había mejorado. Entonces llega a la clínica para hacer la consulta que le seguían sangrando las encías. Lo que él refería era que dentro de su historia médica general lo único importante era que era hipertenso, controlado, según lo que mencionaba, y el medicamento más relevante que tomaba era el amlodipino. ¿Sí? Como observábamos en las fotografías clínicas, pues veíamos los cambios de coloración, un rojo más intenso, el aumento del tamaño, la pérdida de ese contorno, la variación en las consistencias que no se pueden ver en las fotografías, pero tenía consistencias blandas en esta zona con supuración, había una consistencia más firme en la zona de las papilas superiores, inferiores. Igual de este lado, cambios de coloración, pérdida del contorno, un aumento del tamaño. Si ustedes ven la posición del margen gingival, se ven por encima o más coronal al LAC. Igual una consistencia blanda en esta zona de canino. Se observa, bueno, supuración, tenía supuración en esas zonas. Y igual, una consistencia firme en otras zonas. En la evaluación radiográfica, lo que observábamos era pues, una pérdida ósea realmente generalizada, ¿sí? Básicamente todas las piezas presentaban cierta cantidad de pérdida ósea, veíamos áreas lucentes interradiculares, áreas lucentes periapicales, obturaciones de tratamientos de conductos, restauraciones fijas de contorno completo, espacios edéntulos, ¿sí? Esto era como lo que más podíamos ver en esta radiografía panorámica. De ahí en el periodontograma, como observábamos, la posición del margen gingival, si ustedes observan, estaba bastante hacia coronal, ¿sí? En la mayoría de las piezas había un agrandamiento bastante marcado, un agrandamiento de ese contorno, de esa posición de las piezas. Habían profundidades al sondaje profundas también. Solo siempre tengan en mente que la profundidad del sondaje es una medición que se hace desde el margen gingival hasta el fondo de la bolsa, o sea que esa medición podría ser variable dependiendo de esa posición del margen, ¿sí? Había un sangrado al sondaje generalizado, igual que una cantidad bastante marcada de placa. En el segmento inferior era exactamente lo mismo, bolsas o profundidades al sondaje profundas hasta de 14 milímetros en el sector anteroinferior, ¿sí? Compromisos de Furca que se asociaban o que estaban relacionados con esas áreas lucentes interradiculares que pudimos observar en la radiografía.
profundidad del sondaje, como les mencionaba, profunda en su mayoría, sangrado al sondaje generalizado y placa, ¿sí? Entonces, esto es solo para que vayamos recapitulando entonces el caso. Y entonces ya toda la parte general o mostrando el caso, pues entonces les pregunté yo cuál era el diagnóstico, cuál era el pronóstico y plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, pues les pregunté y ustedes hicieron una votación. Entonces, yo lo que quiero oír ahora es que ustedes me digan cuáles fueron sus criterios, sus elementos diagnósticos que ustedes utilizaron para decir que el paciente pues tenía esa condición. Entonces, según la encuesta que ustedes realizaron, pues dentro de lo que había y de las opciones que habían, había gingivitis con agrandamiento gingival inducido por placa, una periodontitis estadio 3 grado C, una periodontitis estadio 4 grado C, un absceso periodontal, ¿sí? Y la otra era A, B y C son correctas, o sea, absceso periodontal es correcto, gingivitis o agrandamiento inducial gingival por placa es correcto y periodontitis estadio 3 grado C es correcto. ¿Ya? Entonces hubo una variedad, perdón, de respuestas, pero ahora lo que me interesa es saber cuáles fueron sus criterios diagnósticos. Entonces ahora la pregunta va directa. Entonces necesito, por favor, Jonathan Rodríguez, que pusiste gingivitis o agrandamiento gingival inducido por medicamentos. ¿Cuál sería la justificación de este diagnóstico? Jonathan Rodríguez. ¿Está Jonathan Rodríguez? ¿No? ¿Me escuchan los demás? ¿O no me escuchan? ¿Sí se le escucha, doctor? Bueno, Jonathan Rodríguez no está. Bueno, sí está, pero no sé si está presente entonces. No sé si está pendiente de la situación. Ya, bueno, no contestó. Ahora, Axel Sandoval, que también puso gingivitis. La idea es que ustedes colaboren, digan, o sea, ¿por qué creen que este es o sea, el diagnóstico que ustedes pusieron? Al final, es como para una discusión con respecto a los criterios que ustedes pudieron haber tomado para dar este diagnóstico. Ustedes están en ya deberían de saber más o menos los criterios diagnósticos, ¿sí? Doctor, es que mi micrófono no sirve mucho. Ah, va, pero ya estás, Jonathan Ajá. Rodríguez. Perfecto. Contame, vos pusiste gingivitis. Tal vez ¿Cómo es el tratamiento gingival? ¿Por qué sería tu diagnóstico una gingivitis? ¿Qué criterios o qué parámetros diagnósticos tomás vos en consideración? tal vez por su agrandamiento y también por su medicamento, doctor. No sé si estoy mal. ¿Está bien? Ok, está bien. O sea, el tamaño de la encía nos podría dar un indicativo, pero ¿vos crees que solamente esto tiene el paciente? O sea, el paciente solamente tiene una gingivitis con un agrandamiento gingival inducido por medicamento. Pues puede haber muchos trastornos que lo pueden aumentar, doctor. No sé, tal vez una mala higiene puede Lo llegar a... entiendo, ajá, pero vos crees que el paciente solamente tiene gingivitis, o sea, ese sería como tu criterio para decir, o sea, viendo las características clínicas, tu profundidad del sondaje, la pérdida ósea radiográfica, ¿vos crees que realmente el paciente solamente tiene una gingivitis? Tal vez, buenos días a todos. Tal vez planteado desde otra perspectiva, Jonathan, siempre nosotros cuando vamos a dar un diagnóstico decimos lo más grave. Eh, Obviamente lo que usted dice es muy acertado porque sí hay agrandamiento gingival y pues en la historia el doctor había hablado de un medicamento, entonces la asociación de ambas cosas no es contraria. Pero veamos si hay un daño mayor. Eso es importante que usted establezca, porque si hay un daño mayor, que solo vemos dos patologías, periodontitis y gingivitis. Entonces, la periodontitis significa que ya se está perdiendo hueso, que eso es grave porque eso difícilmente lo vamos a recuperar. Entonces, esa enfermedad es más alarmante. Y si esa enfermedad está presente, pues es la primera que nosotros elegimos como diagnóstico. Aunque tenga también gingivitis, lo más grave es periodontitis. Entonces, la pregunta es si usted no observa periodontitis, Jonathan. eh, la verdad sí, doctor, por el que hay una disminución del hueso, ¿verdad, doctor?
Ya, perfecto. Entonces también el enfoque va dado a lo que mencionaba el doctor, tratar de ver condiciones, o sea, probablemente las más severas con relación a nuestros diagnósticos, porque ¿a qué va enfocado también el diagnóstico? O sea, ¿para qué nosotros diagnosticamos una entidad? Pues para tratarla. Entonces, si nosotros diagnosticamos solamente una gingivitis, en este caso, nuestro tratamiento debería ser enfocado solamente a una gingivitis. Y probablemente este paciente, por su condición, en base a su tratamiento, en base a su diagnóstico, perdón, pues con un diagnóstico de gingivitis, pues el tratamiento de gingivitis no le va a funcionar lo suficiente para poder realmente curarlo. Entonces, por eso es importante también valorar todas estas condiciones desde varios puntos. Lo que decía el doctor, pues lo que vos decías está totalmente cierto. O sea, tiene un agrandamiento gingival asociado probablemente a un fármaco, pero igual hay que enfocarse en un diagnóstico adecuado para dar un tratamiento adecuado. Entonces, si lo diagnosticamos como una gingivitis, entonces, pues el tratamiento debería ser para una gingivitis. ¿Por qué no vamos a dar un diagnóstico de gingivitis y lo vamos a tratar como periodontitis? Porque esto también tiene hasta ciertas implicancias, veamos así, en los costos que nosotros debemos de cobrar. Nosotros también tenemos que planificar el tipo de tratamiento, hasta en el tiempo que nosotros nos vamos a tardar, que también es parte importante dentro de nuestro plan de tratamiento. ¿Ok? Hay varios más que pusieron gingivitis, ¿ya? Entonces, ¿alguno de los que puso gingivitis o cree que este paciente su diagnóstico era gingivitis, le queda alguna duda con respecto a lo que colocaron de diagnóstico? ¿No? Creo que no, doctor. Bueno, entonces, ahora, algunos también pusieron que este paciente presentaba o su diagnóstico eran abscesos periodontales. Vamos a preguntarle a Andrea Cruz, ¿cuál sería su criterio para dar con respecto al diagnóstico de abscesos periodontales? Buenos días, doctor. Ujú. ¿Me escucha? Sí. Y le escuchamos. Ya no lo escuchamos. Partes más que todo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, otra vez. Perdón, es que cabal estoy en un lugar donde no hay mucha señal. Yo dije que abscesos porque en las partes preapicales de las raíces se nota como un abultamiento. Entonces, pero ahorita con lo que me están diciendo, entonces sí puede ser por lo mismo de la periodontitis, que hay mucha inflamación, pero no sé si tal vez un absceso por alguna caries o algo que encontremos ahí. Ya, ok, Eso. veamos quién más puso abscesos. Esenín Dávila, que pusiste también como diagnóstico, que pusieron como diagnóstico ustedes abscesos periodontales. Esenín Dávila. ¿No? Sí se oye que habla, pero como que a él le está muy entrecortado. Ya, bueno, no se le logró escuchar. Bueno, entonces, ya, como mencionaba eh, su compañera anterior, ¿quién fue? Andrea. Sí, Andrea. El paciente pues presenta ciertas características que también podrían estar asociadas a un absceso periodontal. Ya estos crecimientos en zonas de ciertas piezas, esos agrandamientos, cambios de coloración, supuración, ya que también podrían estar asociados a este proceso. Ahora entonces, pues platicando lo que habíamos dicho anteriormente, pues que vemos la entidad probablemente con más daño, que la entidad más severa, y nosotros entonces en este caso pues decimos que el diagnóstico de este paciente es una periodontitis. ¿Ya? Claro. Entonces aquí ya vienen varios cuestionamientos que nos podríamos hacer y que nosotros tenemos que tener en mente. Este paciente tiene periodontitis, claramente, ¿verdad? ¿Por qué tiene periodontitis, Carla Velázquez? Usted que puso periodontitis estadio 3 grado C, ¿por qué periodontitis entonces? Solo para concluir. Por la pérdida de hueso, ¿Qué más? el,
Además por el sangrado, Ok, también las lesiones de Furca, ok, el nivel de las bolsas periodontales, ok, agrandamiento perfecto. gingival. Ya, ok. Entonces, teniendo claro esos parámetros, entonces nosotros sabemos que tiene periodontitis, pérdidas o reabsorción de la cresta alveolar, profundidad del sondaje aumentada o bolsa periodontal, sangrado al sondaje y signos clínicos inflamatorios. Entonces, con esto ya sabemos que es periodontitis. Ahora habría que ponerle apellido a esa periodontitis. O sea, según la nueva clasificación de las enfermedades periodontales, habían, en lo que yo puse, dos opciones. Había estadio 3 o estadio 4. Hubo algunos que pusieron estadio 3 y estadio 4, pero entonces los que pusieron estadio, veamos 4, ¿por qué pusieron estadio 4, María Laura Castillo? ¿Está? ¿No? ¿O por qué puso estadio 4, Nolfa, Maurín Bolaños? ¿Tampoco? Anneli Sánchez Marroquín. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Por qué cree que es un estadio 4? Una periodontitis estadio 4. Pues porque se mira que está generalizada la inserción, la pérdida de inserción, que tiene lesiones de Furca, puede tener movilidad dentaria por por la pérdida de inserción también. Y además que, no sé si por lo del grado C, no recuerdo muy bien, le soy sincera, si era que estaba asociada a otra cosa y en este caso sería por medicamento. No, el grado no es tanto asociado a algo en específico, es más relacionado a la progresión de la enfermedad, pero entonces, más que todo el estadio 4 usted lo menciona por la severidad que tiene el caso. Sí. Ok, ahora le pregunto a algunos de los docentes que están presentes, ¿qué piensan con respecto al diagnóstico? ¿Qué creen? ¿Es una periodontitis de estadio 3 o estadio 4? Tonito, tal vez sería conveniente quitar las letras para que se pueda recordar la condición del caso. Perdón. Ahí estamos. Gracias. Sí, yo también pensaría que yo sé que los jóvenes pues han de haber olvidado la clasificación porque se compartió cuando acababa de salir, cuando estábamos en tercero. Y pues a Ok. estas alturas ya lo han de haber olvidado, ¿verdad? Porque en cuarto año casi no nos vimos, ellos no tuvieron clínica y Ya. han de estar ya como desempolvando ahí algunos conceptos. Para recordar un poquito, cuando se clasifica en 1, 2, 3 y 4, es de acuerdo de lo menos grave a lo más grave, ¿verdad? Y en la diferencia entre el 3 y el 4 es el número de piezas perdidas. Y en este caso estamos viendo que arriba perdió 3 en el segmento derecho superior. Una de abajo está prácticamente perdida. Una superior también está casi perdida. Entonces, por esa razón, yo consideraría que sí es estadio 4, ¿verdad? E incluso una premolar que está hasta el ápice, que tiene mal pronóstico. Insisto, creo que sí estamos ante un problema severo. Y yo también comparto la idea de los jovencitos en el estadio 4, porque la pérdida de piezas se asume que es por problemas periodontales. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No. Yo, Tonito, podría decir que sí, ¿verdad? Definitivamente estamos entre el grado 3 y 4, pero también refrescando y agradeciendo de antemano a Rosa María que subió el link del documento de CEPA para que esté al alcance de los estudiantes y se pueda refrescar. Ahí está la clasificación en base a estadios y grados. Pero
digamos, en el estadio 4 también la clasificación habla de un colapso de la mordida. Entonces, cuando hablamos de un colapso, pues ¿a qué nos estamos refiriendo realmente, verdad? Si esta mordida todavía está estable, aún como esté, o realmente el paciente ya colapsó en su mordida. Esos son criterios ya como a qué nos referimos. También habla de que, bueno, definitivamente hay piezas de muy mal pronóstico, ¿verdad? ¿Y con cuántas piezas nos vamos a quedar? Más de 20, menos de 20, a veces la clasificación es bastante radical y qué tanto tenemos que ceder, ¿verdad? Pues yo sí me quedo con el estadio 3 todavía, pero bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Tirémonos a la discusión. Claro, claro, eso es lo interesante. Igual, o sea, aquí no es nada que sea un dogma. Igual aquí lo interesante de la ciencia es el poder discutir en base a criterios que cada uno puede ir creando en base a la literatura científica o a la experiencia o al conocimiento. Ya, igual, o sea, es bastante debatible el estadio 3 o el estadio 4. ¿Alguien más que quisiera aportar algo sobre el estadio? Sí, yo, doctor Callejas, en cuanto a la severidad, ¿verdad?, del caso, a la gravedad, pues sí estaríamos en un estadio 3 y también en el estadio 4, porque la pérdida ósea radiográfica, pues, está extensa, ¿verdad?, en ambos casos. Y también las bolsas periodontales, ¿verdad?, la profundidad de sus bolsas periodontales, en este caso, están por arriba de los 5 milímetros, entonces podría estar este caso en el estadio 3 o en el 4. Pero lo que para mí sería significativo, coincido con el doctor López, es la pérdida, ¿verdad?, de las piezas dentarias, que en este caso son mayores a 5. Ok. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes también, estudiantes, que quiera colaborar o dar su punto de vista con respecto a esto, que haya leído un poco más sobre clasificación? Si no, tampoco no le damos tanto enfoque a la parte de diagnóstico. Yo sé, no me recordaba pues, todo esto que decía el doctor con respecto a que lo vieron ya hace algún tiempo y que probablemente el año pasado no hubo mucha práctica con el respecto. Sí es importante que le dieran una revisadita para que cuando regresen a clínica pues tengan más fresca esta clasificación para poderle sacar más provecho, porque es la clasificación que se va a utilizar. Ahora el otro cuestionamiento, pues que era rápido, que había enfocado, pero igual si no han tenido mucho contacto con la clasificación, es si este paciente tiene diferentes diagnósticos, ¿se anota un diagnóstico solamente o se anotan los 3 diagnósticos o 4 diagnósticos que podría tener el paciente? O sea, el paciente tiene periodontitis, ya vimos, es un estadio 3, podría ser, un estadio 4 también podría ser, ¿ya? Y con el grado C no vamos a discutir mucho porque allí pues está relacionado a la pérdida y al tiempo y al... Entonces vamos a dejarlo como C, eso no lo vamos a discutir. Pero ahora lo siguiente, el paciente presenta abscesos periodontales y también presenta un agrandamiento gingival que lo asociamos a un fármaco. Entonces, en este caso, doctores, ¿ustedes qué opinan? ¿Ponemos 3 diagnósticos o el paciente sigue teniendo solamente periodontitis? O podría tener abscesos periodontales, o podría también tener un agrandamiento gingival asociado a un fármaco. Yo considero que para fines descriptivos y de prevención, para que cualquiera que lea el diagnóstico esté enterado, pues sí es conveniente vincular, agregar el término de la condición sistémica, ¿verdad? En este caso asociada a un fármaco, porque puede estar también relacionado a otro montón de alteraciones. Entonces sí creo conveniente no solo decir que tiene una periodontitis en su clasificación de estadios y grados, sino y también incluir los medicamentos que está tomando, ¿verdad? En este caso creo que es relevante. En todos los casos, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de que quien lea el diagnóstico esté enterado. Únicamente, gracias. Okay. ¿Alguien más? Pues debido a que estamos diagnosticando para ver cómo hacemos
cómo podemos tratar a este paciente, ¿verdad? Entonces, yo consideraría que sí tenemos que tomar en cuenta los factores que están más deteriorados. Pues para mí, yo clasificaría este caso como la periodontitis. Solamente periodontitis. No, en el grado... En el grado, claro, periodontitis estadio 3. Estadio 4, ajá. Estadio 4. Pero solamente dándole el nombre de periodontitis. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar de los estudiantes? Veamos quién puso A, B y C son correctas. Veamos, Paula Gómez. Con respecto a sus diagnósticos, que puso A, B y C son correctos. ¿Usted considera que sí es importante comentar siempre los diferentes diagnósticos que podría tener el paciente? Yo considero que sí es importante anotar todos los diagnósticos que tenga el paciente. Mientras uno sea más descriptivo, pues creo que es mejor, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, yo también estoy de acuerdo, y eso también no lo especifica la clasificación. Si ustedes son más detallistas en leer la clasificación no especifica exactamente si se pueden poner más de 2 diagnósticos, que podrían estar asociados a diferentes cosas. Claro, como mencionaba el doctor López, pues siempre uno trata de poner el diagnóstico más severo. Pero entonces, si aquí nosotros somos más descriptivos con los diagnósticos, eso también nos puede ayudar con el tratamiento. ¿Ya? Porque el paciente tiene periodontitis, tiene una periodontitis estadio 3, 4, veamos, grado C. Entonces el tratamiento lo tenemos que enfocar a una periodontitis, pero si el paciente también le tenemos que asociar algún proceso de agrandamiento gingival asociado a un fármaco, pues también ahí probablemente nuestro enfoque de tratamiento podría ser variable. O si el paciente pues tiene un absceso, pues también nuestro tratamiento podría tal vez no ser muy distante del de la periodontitis, pero podría ser relativamente distinto. Entonces el ser específicos nos podría ayudar. O sea, no está claramente descrito si se pueden poner varios o no, pero yo creo que la descripción de varios podría ayudarnos mucho con el tratamiento, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, ¿cuál sería el tratamiento entonces en base a nuestro diagnóstico, sabiendo que esto es una periodontitis como tal? ¿Cuál es el tratamiento de las periodontitis? Cualquiera, alguien que me diga, ¿cuál es el tratamiento de las periodontitis? El raspaje y alisado radicular. El raspaje y alisado radicular, perfecto. Entonces, este es nuestro tratamiento como tal de la periodontitis. Ahora, en base a nuestros parámetros clínicos que valoramos relacionados a profundidad del sondaje, posición de la encía, y en base a pues, la presencia de placa, la presencia de sangrado al sondaje, signos clínicos inflamatorios, ¿cómo enfocaríamos este raspado y alisado radicular? ¿Lo haríamos quirúrgico? ¿Lo haríamos no quirúrgico? ¿Lo haríamos no quirúrgico al principio y esperaríamos la reevaluación para hacer el quirúrgico? A ver, ¿qué haría Víctor Gómez? Ah, no, perdón, Víctor Álvarez, perdón. Víctor Álvarez. ¿No? ¿No está Víctor Álvarez ahí? Bueno, Esteban Cuchil, ¿qué haría? O sea, con respecto al tratamiento, ¿cómo lo enfocaría? La idea de preguntarles es que participemos, o sea, que hagamos un poquito más dinámica la cosa. Aquí yo no estoy criticando a nadie porque lo puso o no lo puso, lo hizo o no lo hizo. La idea es que vayamos pues participando para dar nuestras ideas, nuestros enfoques y si tenemos dudas, pues ir corrigiéndolas, o respondiéndolas. ¿Perdón? Buenos días, doctor. Yo lo que haría, doctor, sería pues drenar los abscesos. No sé, tal vez ponerme en contacto con el doctor tratante para ver lo del medicamento y hacer un alisado y raspaje radicular. Y posteriormente, si el caso no mejora, pues... No quirúrgico, un raspado y alisado radicular no quirúrgico, ¿verdad? Convencional. Quirúrgico. Y también ver algunas piezas que yo la miro que están como que ya están, no sé si se puede hacer como que una... Cuando se pone tejido óseo, o sea, para reponer el tejido óseo. Un injerto, ok. Ajá, un injerto, ¿verdad? Y si no funciona el raspaje y el alisado, pues hacer un tratamiento ya proceder, un tratamiento quirúrgico. Ok, perfecto. También recuérdense que podrían tener la opción de mandar antibioterapia sistémica combinada con su tratamiento periodontal
no quirúrgico. A ver, Wendy Enríquez, que mencionó que podría enviar antibioterapia sistémica. ¿Por qué lo consideraría? Buen día, doctor. Yo lo consideraría por la hipertensión que presenta el paciente y porque podría provocar una endocarditis bacteriana o Ya, infecciosa. su enfoque de antibioterapia sería profiláctica, más que un enfoque de coayudante al tratamiento periodontal entonces. Pues sería también complementaria. Solo tengan en consideración que los protocolos de envío de medicamentos también son variables y probablemente los medicamentos puedan ser distintos. Los protocolos de antibioterapia profiláctica se dan en un momento con ciertas dosis y tienen un objetivo. Los tratamientos coadyuvantes como tal, pues tienen otra dosis, otra posología, otra administración, probablemente en frecuencia, en dosis, y tienen otro objetivo. Levantó la mano Barrientos. Sí, ¿qué ibas a comentar? Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Podemos combinar el tratamiento no quirúrgico y el quirúrgico? Digamos, en una arcada hacer uno y en la otra otro, por ejemplo. Sí, se puede. O sea, vamos a ir viendo eso, claro, totalmente. O sea, también es interesante valorarlo y que iba a mencionarlo después con esto que decís, el tratamiento quirúrgico en base a lo que nosotros observamos anteriormente en la teoría, estaba enfocado con varios objetivos. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran los objetivos? Rápido, que me los digan, a ver si les quedó algo. Disminuir la profundidad de las bolsas. Ya, disminuir la profundidad de bolsas. Eso quiere decir que habría que disminuirla donde hay bolsas. ¿Ya qué más? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otro objetivo? Detener la destrucción de los tejidos periodontales. Ya, detener la destrucción, ok. Ok, ¿qué más? Otra, digan, vamos, ¿qué más? Despierten, pónganse. Acceso. Ya, entonces tenemos varios objetivos, entre ellos acceso y disminución de la profundidad de bolsa. Recuérdense que muchas veces la periodontitis no se da bolsas en todos los dientes, entonces probablemente nuestro tratamiento quirúrgico en algún momento podría ser enfocado en una bolsa residual, donde una pieza específicamente tuviera una bolsa y nuestro tratamiento quirúrgico se enfocara a esa bolsa, ¿ya? Entonces podríamos combinarlo totalmente. Donde no hayan bolsas probablemente, o donde no queden bolsas residuales, pues no vamos a necesitar hacer un tratamiento periodontal quirúrgico. Y donde tengamos bolsas o donde necesitemos un acceso adecuado, lo que vamos a tener que hacer es un tratamiento periodontal quirúrgico. ¿Te queda claro, Barrientos, Willy? Perdón, no sé tu nombre. Sí, doctor, sí, gracias. Entonces se puede combinar, ¿ok? Perfecto, entonces, recuérdense las instrucciones con respecto al antibiótico, cómo se administra, si es profiláctico o si es coadyuvante al tratamiento. A ver, ¿qué más? Lo que mencionaban, ¿quién más puso que necesitábamos, bueno, con el tipo de tratamiento que íbamos a realizar? Veamos, Natalie Elías, Milian. ¿Cuál sería su enfoque de tratamiento en este caso? De raspado y alisado radicular. ¿No? Bueno, continuemos, si no, no vamos a retrasar más. Entonces, con los doctores ahora que me comenten, ¿cuál sería su enfoque de tratamiento? ¿Cuál sería su forma de tratamiento para esta periodontitis? Que nos comenten para poder ir teniendo otras perspectivas. Sí, lo que uno intenta desde el inicio es eliminar todos los focos infecciosos, ya sean endodónticos, periodontales, de todo tipo, ¿verdad? Y si uno considera que el cuadro es agudo y puede comprometer por vía sistémica una diseminación de la infección, pues cubrir con antibiótico. En este caso, se ven procesos inflamatorios de origen endodóntico y periodontal que posiblemente podrían hacer ese compromiso y como es evidente, el paciente ha tenido una respuesta pobre ante a las infecciones. Entonces, sí, yo considero que una terapia antibiótica que sería un complemento del tratamiento, estaríamos atacando a las bacterias desde la vía sanguínea, desde la vía local e incluso yo recomendaría desde el surco gingival antisépticos locales. Entonces,
la eliminación de todo el proceso infeccioso en una forma aguda es conveniente. Las piezas que ya no tienen buen pronóstico se eliminan para que no sigan siendo reservorio de esa biopelícula y pues ya quedarnos con las que sí vamos a salvar y poner todo nuestro empeño en ese raspado, que yo empezaría con algo no quirúrgico. Y luego de estabilizar el cuadro, ya pensaría en ver cuáles sí necesitan una intervención, posiblemente ya con algún injerto óseo, si tenemos esa perspectiva después de esa etapa básica o inicial, o causal también llamada, ¿verdad? Eliminar todo el foco causal y posteriormente ya pensar en la cirugía. Eso sería mi protocolo. Gracias. Ok. ¿Alguien más que nos quisiera comentar qué otro protocolo podría ser? Yo solo tomar en cuenta, Tonito, que entre las indicaciones de tratamiento, ¿verdad? Es que el paciente tenga la voluntad también de colaborar. Se dijo del raspado mecánico y alisado, pero también el manejo del control de placa. Si nosotros miramos a este paciente, pues es un paciente que realmente, pues en cierta forma, maneja su control, ¿verdad? O sea, sí tiene buena intención de higiene, no es una boca totalmente abandonada. Entonces, definitivamente, pues ya las condiciones anatómicas que su mucosa está ofreciendo imposibilitan entrar a esas bolsas tan profundas que se esconden y de las cuales el paciente no tiene conocimiento. Definitivamente digamos, hay criterios de especialistas que de una vez ante estos casos creen que es inminente la cirugía y de una vez entran con ella. Pero también en la literatura se dice que el manejo del colgajo, así como está, tal cual está, con abscesos, y por eso es importante también complementarlo en el diagnóstico, ¿verdad? En los sitios de los abscesos, pues es dificilísimo levantar un colgajo en ese estado, ¿verdad? Entonces hay que lograr que la terapia dé su fruto y que el paciente también pueda implementar mejores técnicas cuando ya todo esto desinflame, los abscesos cedan, y ya divisar, como dice el doctor López también, la terapéutica antibiótica, ¿verdad? Y luego de esto, pues ya entrar a los sitios definitivamente después de la reevaluación. No existe ninguna mejoría, ya la terapia mecánica básica ya no se puede y ya no hay ingreso, no se puede entrar, y considerar ya la terapéutica quirúrgica específicamente en ciertas áreas. Ok. Doctora, ¿se me oye? Bernardo. Sí, Bernardo. ¿Por qué dice que no se puede levantar colgajos en ese estado? No entendí eso. Es que no es que no se pueda, no es lo más correcto, porque si tú te das cuenta, en un inflamatorio, el colgajo es muy difícil de manipular y el nivel del sangrado es demasiado. Entonces, es mucho mejor esperar a que la terapia mecánica básica ayude a mejorar los tejidos, a que algunos de los abscesos se resuelvan, y ya con eso ya controlas un poco más a la hora de levantar, de elevar el colgajo, e incluso de suturar, se puede rasgar. Ya el doctor Callejas va a comentar con respecto llegue a esa etapa, pero más que todo es el manejo de un tejido inflamado, es lo que complica más que todo la cirugía. Ok. Gracias. ¿Algún comentario más? Sí, tal vez me gustaría aportar algo ahí a lo que dijo la doctora. Cuando hay un proceso infeccioso múltiple, como en este caso, la evidencia de que hay ulceración es el sangrado. Esas úlceras son una vía de comunicación entre lo externo y el tejido conectivo, es decir, que pueden ingresar bacterias al torrente sanguíneo, como dijo muy bien una compañerita ahí al inicio. Nosotros no queremos ser portadores de una diseminación, no queremos ser facilitadores de una diseminación de la infección. En términos generales, lo que tratamos es de eliminar el foco infeccioso. Imaginemos esas bolsas
si no estoy mal, había dicho 10, hasta 12 creo que dijo, no me recuerdo bien. Pero cuando hay una profundidad tan alta de surcos, obviamente lo que vamos a pretender, si tenemos hasta 14 milímetros de profundidad, eso significa que ahí abajo se esconde una cantidad de bacterias impresionante. Si nosotros abrimos con una cirugía, estamos exponiendo totalmente el tejido conectivo. Por supuesto que uno va a eliminar mecánicamente todo ese componente, pero es más fácil eliminarlo antes de exponer los vasos sanguíneos desde el fondo, desde el surco, lavando, irrigando y raspando, para después, ya con un cuadro menos inflamado, decidir si se hace el procedimiento quirúrgico ya en una condición menos contaminada. Entonces, comparto lo que decía la doctora Marielita. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien más? ¿Docente? ¿Estudiante? Sí, Tonito, solo para agregar un poquito, pues comparto todo lo que mis compañeros han aportado. Creo que una de las formas de darle un abordaje a un paciente como el que estamos teniendo, considerando que hay varios factores que hay que ir asociando, es plantearle al paciente por etapas, ¿verdad? Cómo vamos a ir desarrollando ese tratamiento. Entonces, primero, como habían hablado ellos, la eliminación de todos los focos sépticos, de tartragia, alisado radicular, observar resultados y luego plantear la parte quirúrgica, que en este caso yo me atrevería a pensar que pudiera ir siendo una cirugía terapéutica y posiblemente estética también, ¿verdad? Porque es posible que toda esa parte en anterior no se vaya a corregir y vamos a quedar con excesos de tejido que vamos a tener que hacer alguna plastía y gingivectomía, ¿verdad? Entonces irle planteando al paciente por etapas, ¿verdad? Y motivarlo, obviamente, que él nos aporte con lo que es el control de placa, ¿verdad? Y una de las cosas para apoyar lo primero que fuimos hablando de diagnóstico, cuando nos tenemos que comunicar entre profesionales en diagnóstico, recuérdense que muchas veces los expedientes no los va a manejar un solo clínico, sino que pudieran trabajar en lugares en donde varios clínicos van a manejar los expedientes. Entonces existen las clasificaciones internacionales. Si ustedes revisan la clasificación, en la parte sistémica hay una clasificación internacional para medicamentos, para tabaquismo, para diferentes tipos de situaciones especiales. Entonces pudiéramos colocar, por ejemplo, el código internacional asociado a la enfermedad periodontal, para que si cualquiera vaya a revisar ese caso, inclusive a veces nos toca que nuestros casos se van, por ejemplo, a ser manejados por un especialista y al ser un código internacional, pues él fácilmente puede revisarlo. Entonces, solo como un aporte para ir enriqueciendo cómo podemos comunicarnos profesionalmente, ¿verdad? Entonces, en el documento de los de workshop que presentaron para la clasificación, en lo de enfermedad sistémica, es muy amplia la clasificación y la podemos encontrar, ¿verdad? Yo lo tengo aquí abiertito cabal donde aparece por si pudiera, vamos a ver si está. Acá. Bonito, mientras hay una pregunta de Willy Barrientos. Ah, bueno, solo para que observemos acá y después vamos con Willy. Entonces, fíjense, hay una clasificación internacional con código, ¿verdad? Que nos lleva a medicamentos, a pacientes con problemas emocionales, sistémicos, si fuera una artritis, si tuviéramos algún problema de inflamación, algún problema oncológico. Entonces, cuando vamos a relacionarlo, ¿verdad? Hay códigos internacionales, entonces podríamos poner una periodontitis, estadio 3, con el grado y lo que vamos a clasificar, y luego colocamos el código con el que pensamos que pudiera estar asociado también. Solamente eso para agregarles ahí a los jóvenes. Perfecto, gracias. La pregunta era...
De Willy Barrientos, ¿cómo es el manejo del colgajo en las áreas con agrandamiento gingival? Ah, ok, solo espérenme que ya me perdí, ya no encontré mi presentación, ya no sé qué se hizo. Perdón, Tonito. ¿Se la robó? ¿Ya no está? No está. No, yo no fui. Ahí estoy. ¿Ya la ven? ¿Ven de nuevo la presentación o no? No, todavía no, Tonito. No, todavía no. Perdón. Entonces, a eso iba. ¿Cómo es el manejo de colgajos? Está bien, o sea, ahorita vamos a explicar un poquito cómo sería el manejo de colgajos en ese caso con agrandamientos. Ahora sí ya la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, ahorita contesto la pregunta para que vayamos viendo esa parte. Entonces, continuamos. Gracias por todos los aportes. Realmente los criterios terapéuticos podrían ser amplios y podrían variar. Y cada uno podría tener, como mencionaba, y es lo interesante de esta parte, a nivel, veamos, ontológico en general, que los enfoques nos pueden permitir hacer varios tratamientos, veamos así, distintos, en secuencia, en orden, y que no por el hecho de que pues, sean diferentes estén malos. O sea, realmente los enfoques también puedan ir dados directamente también hacia las necesidades propias de cada paciente. Por eso es importante tener en mente el concepto de ontología basada en la evidencia, donde nosotros miramos la necesidad específica de cada paciente, valoramos nuestro expertise clínico, porque esa es otra cosa importante, combinado con la mejor evidencia científica para poder resolver el problema que tiene el paciente. Entonces eso puede variar. ¿Cómo fue el enfoque que yo hice? Para que ustedes lo vean. El enfoque en este caso mío fue distinto probablemente. Lo primero que yo traté de abordar en este paciente, y pues era importante, fue el control de placa, como mencionaron. Eso era importante para mí también. Entonces, que el paciente tuviera una mejora en el control de placa. Lo segundo que también yo veía importante era que el paciente pudiera quitar esos factores de riesgo asociados a este agrandamiento gingival, que en este caso era un bloqueador de los canales de calcio por su hipertensión, que era el amlodipino. Entonces se hizo la interconsulta con el especialista, en este caso su cardiólogo, para valorar las opciones que él podría tener de cambiar, de tener otro medicamento que generara las mismas funciones. En este caso, favorablemente el cardiólogo cambió el medicamento. ¿Y esto cuál es la importancia? Tal vez no es la importancia inmediata en el tratamiento, sino que uno de los principales problemas que se tienen con estos pacientes es la recidiva luego de un tratamiento para eliminar este agrandamiento gingival. Si el paciente seguía consumiendo este medicamento por más que pues, tuviera una buena control de higiene, aunque igual el riesgo se reducía, iba a tener mucha probabilidad de que los agrandamientos gingivales regresaran en este caso. Entonces, el lograr también controlar eso fue importante. Ahora, ¿cuál fue mi enfoque aquí? Instrucción general para que el paciente mejorara, interconsulta con el médico, hicimos un detartraje supra y subgingival, ¿sí? En este caso, yo no esperaba y no pretendía que con este detartraje supra y subgingival el paciente fuera a tener una mejoría considerable de sus profundidades al sondaje. Otra cosa que yo valoré en este caso específicamente es que el paciente me refería que ya le habían estado haciendo tratamiento periodontal no quirúrgico durante aproximadamente 2 años. O sea, el paciente me decía, yo voy cada 3-4 meses donde el dentista que me haga raspado y siempre ha sido igual, no mejoro. Entonces, partiendo de eso también, ¿qué más mejoría podría tener en mi punto de vista si ya le hicieron eso durante 2 años, si no cambiamos nuestro enfoque de tratamiento? Ahora, el otro enfoque que también yo tuve, que en este caso fue directamente combinado a relacionar la causa de la enfermedad, o sea, hacer un tratamiento periodontal quirúrgico inmediato, veamos así, luego de hacer el raspado, el detartraje supra y subgingival. Y ahí de una vez combinar diferentes técnicas. En este caso, ¿qué técnica? Una de las técnicas que utilizamos fue una gingivectomía para la hora de realizar el colgajo. ¿Ya? Hacer una gingivectomía sería la técnica adecuada para poder eliminar estos agrandamientos gingivales. Entonces, se hicieron incisiones intracirculares, veamos así, para eliminar también parte de la pared blanda de la bolsa, perdón, el colgajo de Whitman modificado en este caso, y en zonas donde habían agrandamientos se hizo gingivectomía, ¿sí? Para eliminar estos agrandamientos. Se relevantó un colgajo, se hizo el raspado y el alisado radicular, y se procedió a cerrar el colgajo. Si ustedes ven, estos son los cambios que se obtuvieron al mes de tratamiento. En este caso, el paciente pues le siguió
instruyendo sobre el cuidado y la importancia de la higiene oral, al eliminar estos agrandamientos también, que a pesar de que, bueno, cuando uno buscaba hacer el tratamiento, no solo era eliminar la infección como tal, sino también crear condiciones favorables para que el paciente tenga una buena higiene. Y parte de eso también es eliminar estos agrandamientos gingivales. Para el paciente, imagínense qué complicado poder higienizarse esta pieza 10, 11, donde está cubierta en un 80%. O sea, ahí por más que el paciente quisiera, no iba a lograr tener una buena higiene, ¿ya? Entonces, al realizar también esta gingiviectomía, se crean pues zonas, veamos así, de mejor acceso para que el paciente pueda controlar de mejor manera su higiene, ¿sí? Entonces, el enfoque fue dado a esto. El enfoque fue dado a hacer una combinación, tanto una gingivectomía como un colgajo de acceso básicamente para realizar el tetartraje y el alisado radicular, y con esto pues conseguir los resultados que podemos observar. El paciente, a pesar de dar instrucciones permanentemente, ustedes observan, sigue manteniendo mucha placa, ¿sí? A pesar de tener zonas de mejor acceso. La instrucción en general le va dada al uso de cepillos interdentales, combinados con irrigadores, hilo dental, cepillos adecuados con técnica adecuada, pero igual sigue teniendo un control inadecuado de placa. Entonces, en este caso, esperar a que el paciente tuviera un control al 100% de placa como condiciones de este tipo, como las que se ven arriba, también es complejo. El paciente probablemente con esos agrandamientos, con esas profundidades, por más que quiera, no va a poder tener un buen control. Entonces, en este caso, no se esperó a que el paciente tuviera un control de placa extremadamente bueno para realizar el procedimiento quirúrgico, sino que se buscó que con el procedimiento quirúrgico él pudiera mejorar su control de placa, ¿ya? Entonces el enfoque fue así, y estos fueron los resultados. Ustedes observan las profundidades del sondaje del paciente se disminuyeron por completo, pero también observen que mucho tuvo que ver esa disminución de la profundidad del sondaje, estuvo dada por la recesión que se causó luego del tratamiento, luego de la gingivectomía, ¿sí? Si ustedes observan, quedaron abiertas los espacios entre los dientes. Miren el canino, o sea, tuvo una recesión bastante marcada de lo que tenía ahí. Entonces, mucha de esa disminución de esta profundidad del sondaje, pues pudo haber estado dado tal vez no por una nueva inserción o por una nueva formación de huesos, sino más que todo por un proceso de recesión que estuvo relacionado a la gingivectomía y al tratamiento pues quirúrgico que se realizó. El paciente al final, dentro de lo que pudimos observar, perdón, esto es abajo, sí, perdón, perdió solamente esta molar inmediata, esta molar inferior, y la premolar superior del cuadrante 2. Fueron las únicas dos piezas que se tuvieron que extraer en el momento del tratamiento. Eran piezas que tenían movilidad grado 3 y que ya pues no se le podía realizar ningún tipo de tratamiento, ¿ya? ¿Alguna duda o comentario que ustedes tengan con respecto a este caso? Doctor, buenos días. No es con respecto a este caso, sino a la clasificación. Aprovechando, me gustaría preguntar, para encontrar el grado, creo que es de una forma indirecta, se utiliza porcentaje de pérdida ósea dividido a edad, ¿verdad? ¿Dividido? ¿Perdón? ¿Edad? Ok. Sí, este porcentaje de pérdida ósea es, o sea, se mide el tamaño de la raíz, luego el tamaño de la pérdida ósea que se tiene, se hace una regla de 3, y ese sería el porcentaje de pérdida ósea, ¿verdad? Sí, es el porcentaje de la pieza que tenga mayor cantidad de pérdida ósea en una radiografía periapical, exacto, y con eso se divide dentro de la edad que tenga el paciente, y eso va a dar una proporción. No es una regla de 3 lo que se saca, sino es una proporción. Y esa proporción, según la clasificación, pues va dependiendo en dónde caiga esa proporción para saber el grado. El grado A tiene una proporción, el grado B sube de una proporción a otra y el grado C de una proporción a otra. Entonces, dependiendo de dónde caiga esa proporción que se saca en la división dentro del porcentaje con la edad, es el grado que tenga el paciente de, veamos así, de progresión de la enfermedad. Que a mi criterio, pues es algo un poquito arbitrario, pero funciona hasta cierto punto. Pero sí es eso.
Entiendo, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario de este caso, estudiantes? ¿Ninguna? Yo tenía una duda, doctor, es que por lo que veo ya en el post-tratamiento quirúrgico también perdió los caninos, pues, izquierdos, pero eso los perdió porque ya no tenían salvación, o sea, al momento de hacer el tratamiento o fue después. Perdió la pieza 13, fue la que perdió. El canino aquí está. Ay, sí, perdón. Lo Sí, que pasa es que ay, apareció, o sea, perdón, le salió casi que, ajá, pero perdón. ahí está. Pero Sí, eso esas fue porque... se perdieron porque ya no tenían ningún soporte, ningún remanente, casi que cuando se hizo el procedimiento quirúrgico las piezas se cayeron solitas, entonces ahí el pronóstico era un pronóstico bastante desfavorable, ¿ya? Básicamente fueron esta premolar, que tenía una movilidad grado 3, ¿sí? Y la segunda molar inferior que nos sale en la fotografía, esta molar, y esta premolar. Inclusive esta premolar que está aquí, si ustedes observan, a pesar de este defecto óseo vertical y esa pérdida ósea de más del 80% de la pieza se mantiene y todavía está en boca, y no tiene realmente ninguna sintomatología asociada a enfermedad, a pesar de tener una movilidad leve. Ajá, perdón. No, no, me estaba riendo de mí misma porque le dije canino. ¿Será que podría regresar donde está el periodontograma? Sí, periodontograma. ¿El periodontograma inicial? No, cuando ya está en la comparativa del inicial y... ¿Superior? En esa, justo esa. Porque también se ve que perdió la pieza... Ay, Dios mío. Ah, no, sí, este es superior, ¿verdad? Olvídelo. Ya lo... Es superior, ese es superior, es solo periodontograma superior. Sí, ya vi. Ah, ok, está bien. Gracias. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario o duda? Sí, tal vez sería conveniente recordar, ¿verdad?, al paciente, todos tener pendiente de que durante una gingivectomía o un procedimiento quirúrgico generalmente las papilas se ven sacrificadas en la fase inicial. En algunas ocasiones vuelve a crecer la papila, vuelve a llenar las troneras, pero este es un efecto inmediato que el paciente tiene que ser advertido. De lo contrario, pues se podría sorprender porque si vemos hay una migración del nivel del margen gingival, ¿verdad? A pesar de que hubo una ganancia de inserción clínica porque ahora ya no hay bolsas tan profundas, el paciente lo que ve no es eso. El paciente ve, mire, mi encía ahora se ve más abajo y ahora se ven mis dientes más largos. Todo esto tiene que ser explicado con claridad al paciente porque él podría sentir que en lugar de ganar, perdió. Y no, aquí la ganancia de inserción fue bastante. Bolsas profundas que tenía han disminuido a algo biológicamente compatible, es decir, biomantenible, ¿verdad? Aquí puede permanecer más tiempo, a pesar de la mala higiene que se manifiesta ahí, el tejido está mejor, está más agradecido, que ya no se está metiendo las bacterias a un lugar tan profundo con relación a la superficie dentaria radicular. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces el enfoque de este caso, como les mencioné, fue dado tal vez un poco distinto al enfoque que vimos como tal en las contraindicaciones, supónganse, anteriores de un tratamiento terapéutico quirúrgico, pero entonces, ¿cuál es mi enfoque en estas situaciones? Cuando yo sé, pero eso también lo va dando mucho la expertise y la habilidad que puede tener cada uno también, y eso va a ser variable, que yo voy a tener un acceso adecuado a una bolsa de 10
o una bolsa de 12 milímetros, poder alisar y hacer un alisado radicular adecuado, entonces prefiero entrar de una vez. O sea, prefiero en realizar un tratamiento quirúrgico, porque yo sé que al final en una bolsa de mayor realmente a 6 milímetros, mi acceso, mi instrumental, mi habilidad tal vez no me permita realizar un alisado radicular adecuado, ¿sí? En piezas que hay compromisos de furcación, yo sé que si no tengo un acceso, si ya teniendo un acceso visual directo a una furca es difícil poderla limpiar, no viendo es todavía más difícil. Entonces mi enfoque en este caso particular fue dado a esa manera, a de una vez realizar un tratamiento periodontal quirúrgico y aprovechando ese tratamiento periodontal quirúrgico, pues como terapéutica también a crear las condiciones con una gingivectomía para que el paciente tuviera un mejor control de placa. Perfecto. ¿Alguna duda de ese caso? Pasamos. Bueno, pasamos. Este es un caso muy similar, con unas características, pues veamos así, clínicas muy similares, asociadas a presencia de abscesos, cambio de coloración, a un rojo intenso, agrandamiento del tejido gingival, ¿sí? Pérdida también de ese contorno. La consistencia de esta encía en este caso era bastante blanda en su mayoría, ¿sí? Habían inclusive algunas recesiones gingivales en este sector inferior. El paciente es de 70 años y venía porque tenía dolor en las encías y sentía mal sabor. En este caso, la parte importante del paciente es que es un paciente diabético, que en este caso pues, se le pidió una hemoglobina glicosilada y se consideró como no controlado con un nivel de 8.7%. Este es por ciento, creo que es el porcentaje de hemoglobina glicosilada. En este caso, si ustedes observan la presencia de un absceso a nivel de encía adherida, más o menos a nivel de la unión mucogingival, el paciente también tenía un mal control de placa, tenía unas restauraciones de contorno completo, plurales en el segmento anterior, ¿sí? Observan también un cambio de coloración y un aumento en el tamaño en estas piezas. Aquí no hay un factor asociado directo que podría darse como un medicamento como el bloqueador de calcio anterior que está directamente asociado a un proceso de agrandamiento gingival. Claro, aquí tiene un agrandamiento gingival, pero la fisiopatología del proceso es distinta. En el caso del amlodipino lo que hace es producir un metabolismo de colágeno elevado que hace que el colágeno pues se produzca en cantidades mayores, y el agrandamiento es porque tiene una mayor cantidad de tejido conectivo colágeno y por eso es más denso. En este caso el agrandamiento está dado por edema, porque aquí tiene un proceso inflamatorio agudo, que en este caso podría estar asociado a un absceso periodontal, y este agrandamiento está dado por un edema extracelular que genera este proceso inflamatorio. El otro también es un proceso inflamatorio, pero el curso es un poco distinto. ¿Ok? En este caso, si observamos la radiografía, también observamos radiográficamente una reabsorción de la cresta generalizada en el segmento superior, pues un poquito más marcado que en el segmento inferior. Vemos pues esas prótesis de contorno completo plurales que van o prótesis parciales fijas superiores, pues veámoslo así, en el segmento superior. En el segmento inferior, pues no se ve mayor restauración ni mayor tipo de problema. En este caso hay ausencia de bastantes piezas, si podemos observar, pero aquí es algo importante que nosotros deberíamos de indagar. Cuando nosotros veamos piezas perdidas, deberíamos de indagar o más o menos tener una idea por qué esas piezas se perdieron, porque cuando nosotros clasificamos nuestra enfermedad periodontal, la clasificación va dada por el número de piezas perdidas por enfermedad periodontal o periodontitis. Puede ser que este paciente haya perdido esas piezas hace mucho tiempo y las haya perdido porque se le fracturaron, porque tenían caries. Entonces no podríamos asociar veamos así, un diagnóstico y clasificación periodontal en un paciente solo por el hecho que perdió piezas, sino habría que indagar realmente cuál fue el motivo de pérdida de esas piezas para saber si fueron de origen periodontal. ¿Ya? A nivel del periodontograma observamos también, en este caso, bolsas bastante profundas, pero en este caso el margen gingival está más o menos a nivel de la unión amelocementaria, o sea que aquí sí realmente son bolsas reales. En el paciente anterior esas profundidades profundas estaban asociadas también en un componente de pseudobolsa, veamos así, porque no eran bolsas completamente reales. Si medían 12, pero había un agrandamiento de 5, al final esa bolsa no medía los 12 como tal, sino medía
7 milímetros solamente. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración y por eso es importante valorar la posición del margen gingival al momento de realizar una medición de la profundidad del sondaje. En este caso, este paciente, veámoslo así, tenía profundidades al sondaje también bastante profundas, sangrado al sondaje, veamos así ciertas recesiones, aunque eran muy poquitas, y también un porcentaje de placa bastante grande. Tenía supuración y movilidad. En el segmento inferior, los resultados del examen son muy similares, solo que esto estaba más centrado o más centralizado, veamos así, localizado, perdón, a nivel del segmento anteroinferior, donde las profundidades del sondaje también pues eran relativamente profundas. Aquí faltó marcar, pero aquí sí hay un agrandamiento gingival pues bastante marcado. Aquí está a nivel, este está mal hecho, aquí debería estar más hacia coronal, el margen gingival, donde podríamos ya estarlo asociando con un agrandamiento de ese tejido gingival. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico y plan de tratamiento con respecto a esto? O sea, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Hay alguno que crea que este diagnóstico esté relacionado a gingivitis? ¿Hay alguno? No, esto ya es periodontitis. Ya es periodontitis. ¿Por qué? ¿Por qué es Hay mucha pérdida de hueso. ¿Qué más? ¿Qué más nos da entonces? No solo es la pérdida de hueso, recuérdense, cuando ustedes justifiquen sus diagnósticos, tienen que mencionar todos los parámetros que nos ayudan a justificarlo. Ya, hay pérdida ósea, ¿qué más? Las bolsas periodontales profundas. Bolsas periodontales, muy bien, ¿qué más? Doctor, ¿se podría decir que hay un colapso de mordida? Ahí está un poquito más complejo en el colapso de mordida. Realmente determinar ese colapso, habría que definir bien cómo se determina un colapso de la mordida. En este caso, yo considero que no, hay más de 10 unidades oclusales funcionales. Bueno, está un poco extruidas algunas piezas, hay ausencia de algunas, pero yo creería que no hay un colapso. Ya. Ajá. Gracias. ¿Qué más parámetros podrían indicarnos periodontitis? ¿Qué más? Solo quisiera aportar algo más con lo que dijo el compañero. El colapso de mordida casi siempre se da por migraciones dentales patológicas, es decir, se van abriendo, cambiando de ubicación. En este caso, no se puede afirmar eso. Las piezas que están en oclusión posteriores conservan su posición vertical. Las que sí podrían pensarse que se están bucalizando son las anteriores, pero hay intervención de un odontólogo y no se sabe si realmente ese diseño de la prótesis se hizo desde el inicio así bucalizado. Entonces, no es, como dice el doctor Tonito, no es concluyente que esto pueda confirmarse como un ya colapso de mordida. Gracias. Gracias, doctor. Okay. Entonces, justificamos nuestra periodontitis por las pérdidas óseas, por nuestras profundidades al sondaje aumentadas que coinciden con una bolsa. Nuestros signos clínicos inflamatorios también son importantes de valorar ya con esta condición. Entonces, esto nos da el diagnóstico de una periodontitis. En este caso, por la severidad, fue diagnosticada con una periodontitis estadio 3, ¿ya? Grado C igual, y va a estar asociado pues, a lo que mencionaba. No hay un colapso de la mordida, hay más de 20 unidades oclusales funcionales, hay una gran cantidad de pérdida de piezas, pero estas pérdidas de piezas no las podríamos asociar directamente a una periodontitis como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? ¿A alguien se le ocurre cómo trataría al paciente? Bueno, vamos a avanzar, si no nos va a dar tiempo. El tratamiento, de nuevo, en este caso, en este paciente en particular, fue un tratamiento periodontal quirúrgico, ¿sí? ¿Enfocado a qué? Pues a varios aspectos relacionados a profundidades al sondaje y acceso a las zonas donde habían bolsas profundas. Por eso se hizo un alisado quirúrgico. Previo a esto, pues yo sí realizo un detartraje supra y subgingival para disminuir la inflamación a nivel marginal, pero esta inflamación a nivel marginal pues nos da un mejor manejo de los tejidos, pero no nos va a curar las bolsas. Entonces, por eso es que sí hay que hacer alisado radicular en una periodontitis. Si nosotros hacemos un detartraje supra y subgingival, pues vamos a conseguir mejoras a nivel marginal, pero no en zonas profundas. ¿Ya? Esto es más o menos para ejemplificar cómo se hizo el acceso a esas zonas para poder hacer el alisado periodontal. En este caso se hizo colgajo de Whitman modificado. Si ustedes observan, también la forma como se manejó este colgajo al final tiene un componente de desplazamiento apical
posterior exacto al procedimiento quirúrgico quedan expuestas ya las raíces de las piezas. En este caso ya queda una recesión inmediata. Algo que mencionaba la doctora Orozco, que es bien importante y que pasa mucho y que sí es así, con estos tejidos tan inflamados y de tan mala calidad, al momento de suturar, al momento de reposicionar, al momento de fijar, es difícil el manejo, porque son tejidos de muy mala calidad que se rasgan mucho. Entonces, ahí sí complica el manejo de estos tejidos, veámoslo así, en tiempo y en forma de poderlos manejar, porque sí son de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? ¿Acceder a qué? A estas superficies para poder tener un mejor acceso a limpiar estas superficies radiculares, eliminar todo este factor de retención de placa, como son los cálculos. En este caso, si ustedes observan un poquito más detalladamente, observan que este paciente pues tenía una erupción pasiva alterada y que sus coronas se las hicieron más o menos 3 milímetros más coronales de la unión amelocementaria. Si ustedes observan, eran realmente coronas bastante pequeñas, como observan en este lateral. ¿Ven ahí? Igual que el canino y el central también. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues la posición de la encía estaba bastante coronal. Ya no estaba realmente en la unión amelocementaria. Y en el segmento anterior también se hizo una cirugía de acceso en función de lo mismo, poder acceder a la superficie radicular, hacer un raspado y alisado de la superficie con un instrumental manual, en este caso curetas. Se hicieron intraarticulares, ajá. ¿Podría regresar la anterior? Perdone, Tonito. Solo me gustaría que vieran los compañeros que este no era un desplazamiento bucal de la corona, sino que el diseño del protesista fue justamente cambiar el perfil de emergencia de la raíz. La raíz venía en esta dirección y la corona fue hecha hacia bucal. Entonces, no era un colapso de mordida, sino que este se diseñó bucalizado, ¿verdad? Entonces, es interesante, esta fotografía nos ayuda mucho. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda más? Muy bien, el enfoque también en estos casos podría estar dado a hacer un tratamiento distinto, como mencionamos anteriormente, y eso pues también podría ser una alternativa, hacer un tratamiento periodontal no quirúrgico con bolsas profundas y supónganse ayudarse con un tratamiento de antibioterapia sistémica. Hay autores que pues plantean la opción de hacer este tipo de tratamiento en periodontitis severas con bolsas profundas, tratamiento periodontal de raspado y alisado no quirúrgico, más antibioterapia sistémica, e inclusive hasta plantean la alternativa de que eso podría disminuir la necesidad de cirugías. Podría ser también, podría ser una alternativa, pero como les digo, uno puede ir también teniendo pues algunas necesidades específicas con cada paciente, pero la idea era mostrarles también que muchas veces las alternativas de tratamiento son variables y las formas como uno va haciendo esas alternativas pueden ir cambiando entre cada paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes observan la respuesta al tratamiento al mes. ¿Cuál es la principal característica que también mencionó el doctor López, que hay que decirle al paciente claramente? Es que luego de estos tratamientos, al final lo que va a tener mucho es recesión gingival. Si ustedes ven el cambio que hubo, ¿sí? Está dado por una migración de estos tejidos hacia apical y eso está dando, o está presentando, pues una recesión gingival como tal. Probablemente ahí, no probablemente, sino esa prótesis fija plural tuvo mucho que ver en el proceso de enfermedad, probablemente tiene que cambiar y hacer una prótesis adecuada, y eso también va a ser súper importante, el diseño protésico en estos pacientes para mejorar su estética, para mejorar su función, pero también hacer prótesis que sean adecuadas para no volver a causar un problema periodontal, ¿ya? Entonces ustedes ven la respuesta al mes es bastante favorable, ¿sí? Con disminución de las profundidades, disminución de lo que sería los signos clínicos inflamatorios, ¿ya? Y que puedan asociarse ya con salud, ¿ya? Entonces, para que ustedes observen también el enfoque que en este caso se da, es un paciente pues que mejoró su control de placa, pero a pesar de eso sigue teniendo un mal control. Realmente la parte de motivación hacia el paciente algunas veces es compleja. El paciente uno pues le dice, le recontradice, le motiva, le hace y pues hace que el paciente pues cambie en cierto momento, pero si él realmente no tiene el interés propio de cambiar, pues los pacientes no cambian su control de placa, ¿ya? Algunos lo hacen muy bien y cambian, otros cuesta más. También hay que tener en mente las habilidades psicomotrices que tiene cada paciente,
pacientes adultos mayores no va a ser igual que un paciente de 40 años. El interés que también pueda tener cada paciente con respecto a pues, los cambios que tengan, al observar el paciente los cambios que tiene y las mejoras que se dan, muchos se motivan, otros pues no, entonces varía un poco. Ahora, para ir terminando, estar terminando y concluyendo este tema, este es otro caso donde el paciente pues también presentaba una periodontitis y referido por una periodontitis generalizada por pérdidas óseas severas, pero aquí el enfoque iba a estar dado especialmente a la pieza número 3 y a la pieza número 15. En este caso, el enfoque de tratamiento fue distinto. Se hizo un tratamiento periodontal no quirúrgico, ¿sí? Esperando la respuesta que podía tener el paciente de las bolsas profundas que tenía a nivel especialmente de la pieza 1.6 o pieza que es 3. ¿Sí? Las profundidades eran de 12, 14, 11 por la cara palatina. Y se observa pues un agrandamiento del tejido gingival a este nivel, cambio de coloración con una bolsa bastante profunda. Tenía compromiso de furca grado 3 en esa pieza, aquí, de grado 3 en sentido, en caras interproximales, en la parte palatal. Y el tratamiento fue un tratamiento periodontal no quirúrgico. Al paciente se le reevaluó al mes este tratamiento y esa pieza quedó exactamente igual. No hubo ningún cambio, ninguna mejoría con respecto al tratamiento periodontal no quirúrgico. Entonces decidimos hacer un tratamiento periodontal quirúrgico para acceder a la superficie radicular y realizar el raspado y alisado radicular de esa pieza. Como ustedes observan, había una pérdida casi por completo de todo lo que era de toda la cresta alveolar, de todo el hueso alrededor de la pieza. Había cálculo todavía remanente en palatal de esta premolar. Se hizo el alisado y raspado radicular y se le reevaluó al paciente. Resulta que al reevaluar al paciente, después de hacerle inclusive un tratamiento periodontal quirúrgico, seguíamos teniendo bolsas y un aumento en la profundidad del sondaje a este nivel. ¿Ya? O sea que al final, a pesar de haber hecho nuestro tratamiento no quirúrgico, a pesar de haber hecho nuestro tratamiento quirúrgico, buscando acceso, buscando visión, y que si ustedes observan, pues yo creo que pues, se pudo ver bien, o sea, yo pude acceder bien a ver la raíz y limpiarla, no conseguimos ninguna mejoría, ¿sí? Y ¿por qué creen que no se consiguió ninguna mejoría en esa pieza? ¿Por qué creen que pudo haber habido algún problema de que no se consiguiera mejoría? ¿Alguien se le ocurre? Tal vez el paciente no colaboró. Es difícil, el paciente, aunque tenga una profundidad de 12 o 14 y se cepille 50,000 veces al día esa zona y tenga una higiene impecable, nunca va a poder acceder a limpiar más de 4 milímetros de profundidad en un surco. Entonces, aunque el paciente tenga buena higiene, haya cambiado sus hábitos, porque el paciente los cambió, no tenemos ningún cambio en profundidades aumentadas con lo que es el manejo de la placa supragingival. Tenemos una bolsa... ¿Perdón? ¿Algún compromiso endodóntico, doctor? Tenía un compromiso endodóntico, eso fue lo que pensamos antes del tratamiento quirúrgico, que claro, cuando hicimos la valoración respondía alterada a la pieza y se hizo tratamiento endodóntico. Si ustedes observan, aquí está la cavidad y aún así no respondía. ¿Qué más creen ustedes que pudo haber influenciado? Sí había un compromiso endodóntico. Ajá. ¿Algo más? Yo pienso que la limpieza de furcas en piezas trirradiculares pues es muy complicada. Si cuesta en una birradicular, una de 3 raíces pues representa un nivel de complejidad mucho mayor. Poder asegurar la limpieza en medio de esas 3 raíces es algo muy difícil. Es decir, aún amputando una raíz, la limpieza de esa zona es muy complicada. Aparte, cuando se embeben toxinas en el cemento radicular, pues es muy difícil también asegurar que eliminamos la totalidad de ese cemento necrótico, sobre todo a una profundidad como la que se observa en esa imagen, ¿verdad? Esa pensaría yo que es una de las causas. Gracias. Ya, esa fue realmente la causa, fue el compromiso de furca grado 3 y era lo que iba, que menciona el doctor. O sea, en un compromiso de furca grado 3 es imposible limpiar. O sea, realmente, por más hábiles que sean, por más aparatos que tengan, realmente el garantizar una limpieza, porque yo pues usé aparatos ultrasónicos, irrigación,
curetas, agua bendita, todo lo que tenía ahí le eché y al final pues no funcionó. ¿Ya? ¿Pero por qué? Por eso, porque no podemos acceder, porque el acceso lo hace complejo. Entonces, ¿qué decidimos al final en esta pieza en particular? Amputarle la raíz palatal, que era la raíz que nos estaba dando el problema y era la raíz donde el paciente seguía manteniendo la furca. Si ustedes observan, se hizo la amputación radicular, ¿sí? Aquí se puede observar, ya que ya tenía un tratamiento endodóntico, ya no está la raíz palatal, y así se observa la pieza a las 2 semanas de haber hecho la amputación radicular. Se eliminaron por completo las profundidades al sondaje, se eliminaron los signos clínicos inflamatorios, se eliminó por completo la molestia del paciente. Aquí pues era cuando le iban a sellar, hay que sellarle ahí con una resina, con un ionómero, con algún material adecuado para que no quede comunicada la cámara. Y eso nos ayudó realmente a poder eliminar ese factor de retención de placa que era la furca. Realmente acceder a la furca es complejo y ustedes pueden observar, miren la raíz por su parte palatal, la que está aquí. Miren esa raíz, como según yo la había logrado limpiar adecuadamente. Y sí, pues la logré limpiar en 2/3 de la raíz, pero en este tercio apical, miren, aquí todavía hay cálculo. Miren, en apical todavía hay cálculo. Y cuando quito la raíz y la veo veamos la parte que da hacia la furca, miren cómo estaba esa raíz. Y eso, según yo, había logrado pasar ultrasonido, según yo, había logrado pasar cureta, según yo, había metido ahí saber qué cosas en medio de la furca para limpiar. Entonces, esta cantidad de, veamos así, microorganismos que van a quedar adheridos a esta superficie van a ser imposible que muchas veces, inclusive con nuestra terapia periodontal, terapéutica quirúrgica, veamos así, logremos eliminar o detener la infección. Tenemos que ser un poco más drásticos con respecto a la toma de decisiones y esto pues en cierto modo nos podría ayudar. Claro, hay que valorarlo, no es que todos los casos se puedan amputar raíces, no es que a todos los pacientes se les puedan amputar raíces, pero esto podría haber sido y fue una alternativa favorable, ya que la pieza quedó sin movilidad, funcionando con 2 raíces. Claro, en este caso había que valorar la parte oclusal, que es importante. ¿Alguna duda? Solo, Tonito, ¿cómo manejó la glicemia? ¿Cuánto autorizó el...? Este es otro caso, el paciente anterior, el de la glicemia, fue el anterior, este es un nuevo caso. Ah, perdón, me perdí entonces, o me dormí. Ah, no, es que como había hablado de... Sí, este paciente sí, el anterior, este paciente sí tenía problemas glicémicos y se hizo la interconsulta con el médico, pero traté de no enfocarme mucho ahí, pero... bueno, muy bien. Para que tuviera tiempo, porque si no ya no salíamos en tiempo. Pero sí, a este paciente se hizo la interconsulta con su médico, con su diabetólogo internista, y pues para una vez estuviera controlado se le hiciera el tratamiento. Perdón que eso tal vez se me olvidó decirlo, pero el paciente ya estaba con un control metabólico de su glicemia adecuado. Y este fue otro caso, este fue un caso diferente, que pues tenía una prótesis fija anterior muy similar, pues probablemente, pero es otro caso. Bueno. Gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? Esta es la pieza 3, Tonito, y la otra pieza que era el motivo de consulta, que era la 15, creo yo. A la 15 igual lo mismo, se hizo el mismo procedimiento, solo que no lo ejemplifiqué, se le amputó la raíz distal, que era la que estaba con un problema, digamos así, que me mantenía una furca distal y tenía un proceso inflamatorio y estaba en el aire, básicamente esa raíz. Se hizo también endo y se amputó la raíz distal. Ah, ok, gracias. Sí se preservó, sí se quedó, qué bueno. Sí, se quedó. Aquí abajo también pues había otro defecto que no lo mencioné, mi enfoque era más hacia esta parte. Aquí se hizo un proceso regenerativo, pero este es distinto, el enfoque, como era distinta la clase, pero esto más va dado a la parte de terapéutica. Y claro, también se refirió para repetir el puente, hacer el tratamiento endodóntico de las piezas que lo necesitaran y las rehabilitaciones adecuadas. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, los estudiantes? No, creo que no, doctor, gracias. Pero qué interesante estuvo ese su caso. Entonces, el enfoque iba dado a varias cosas. Primero, a que la literatura muchas veces nos muestra una cosa y es nuestra guía, y es nuestro enfoque y es lo que nosotros debemos seguir, porque nosotros tenemos que tener odontología basada en la evidencia.
Muchas veces cuando nosotros trabajamos en la clínica, ya en el día a día, la cosa cambia un poco. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra expertise con las necesidades del paciente para la toma de decisiones. Muchas veces no podemos esperar a que el paciente pase tanto tiempo tratando de ver si funciona un alisado quirúrgico, un alisado no quirúrgico, perdón, y probablemente podamos tener que tomar la decisión en tiempos que para algunos podría ser prematuros y pues, o sea, podría ser que sí, podría ser que no. La otra es que muchas veces hay contraindicaciones que nos marca la literatura para no hacer un tratamiento quirúrgico, pero que esas contraindicaciones hay que valorarlas, especialmente si son sistémicas, para ver el costo-beneficio que tenga el paciente a la hora de realizarlas. O sea, si nuestro tratamiento periodontal quirúrgico va a tener un costo alto, pero el beneficio va a ser alto, muchas veces hay que asumir o tomar los riesgos. Claro, siempre con interconsultas adecuadas y previas con los pacientes. Tener alternativas de tratamientos periodontales quirúrgicos podrían ser como la combinación de antibioterapia sistémica como una alternativa para poderlo hacer con un tratamiento periodontal no quirúrgico, pero como en el caso que nosotros vemos, este caso final, aunque le hubiéramos mandado todos los antibióticos del mundo, si no logramos hacer un alisado de esta superficie radicular de la furca, de esa raíz, pues hubiera sido imposible que eso realmente mejorara. Entonces, probablemente aquí tenemos que combinar algunas terapéuticas receptivas hacia los dientes, no receptivas del tejido blando ni el tejido óseo, sino hacia los dientes, que eso pues muchas veces nos pueden eliminar el factor local de retención de placa, que en este caso serían los cálculos y la furca, porque al final nosotros lo que buscamos es crear condiciones favorables para que nuestro paciente tenga una mejor higiene, tenga un menor acúmulo de placa y con esto pues consiga la salud. Si nosotros no conseguimos eliminar estos factores de retención de placa, como también podría ser en este caso esta prótesis, supónganse, o podrían ser esos agrandamientos gingivales que tenga nuestro paciente, como el que estamos observando en el caso 1, por más que nosotros hagamos tratamiento periodontal, probablemente el paciente no va a lograr limpiarse bien y eso nos puede llevar al fracaso del tratamiento. Entonces, tener en consideración que al final el objetivo del tratamiento periodontal es conseguir la salud, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos para preservar la dentición a largo plazo. Entre lo más sea posible mantener el confort y la estética adecuadas sería ideal, pero muchas veces en los tratamientos, no muchas veces, sino en la mayoría de veces en los tratamientos periodontales, especialmente quirúrgicos, una de las cosas que no vamos a lograr es estética, o que es muy difícil conseguir. ¿Por qué? Porque la respuesta de los tejidos se da mucho por recesión gingival. Y la recesión gingival lo que nos va a hacer es dar una exposición radicular que no va a ser, veamos así, coincidente con estética. Pero ahí también va a tener el paciente mucho que ver en cuanto a sus necesidades y a lo que él quiere. Si él realmente quiere mantener sus dientes, pues un tratamiento periodontal es altamente predecible. Realmente el tratamiento periodontal es uno de los tratamientos más predecibles, claro, combinados con otros factores como podría ser el cambio actitudinal y de hábitos del paciente, pero va a ser muy efectivo para mantener piezas a largo plazo. Pero si ya hay un componente estético, ahí la cosa pudiera cambiar. Hay pacientes que quedan así y no les gusta y no quieren, prefieren sacarse los dientes antes que quedar con esas características. Claro, la reposición de esos dientes tampoco es tan fácil por esos problemas periodontales, entonces por eso es importante valorar también estas necesidades o estas, veamos así, sin necesidades de cada paciente. Entonces, con esto concluimos la clase de tratamiento periodontal terapéutico. Por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten o quieran, que tengan duda o lo que quieran, por favor me pueden escribir, nos pueden escribir a todos en la plataforma para poderlos ayudar, o si alguien tuvo pues temor o no sentía que pues, su pregunta podía ser de algún tipo o le daba miedo preguntar, puede preguntarlo por privado también. O sea, la idea es que a ustedes les quede claro, la idea es que ustedes realmente, veamos así, aprendan y sepan los conceptos básicos, por lo menos ahorita en este tema. Ahora, post clase, ¿qué es lo que yo buscaría o qué es lo que nosotros buscamos como grupo con ustedes? Es que ustedes tengan una práctica en mandíbulas de cerdo de este tipo de cirugía, que se hará más adelante y se les avisará con el tiempo adecuado para que ustedes practiquen estos colgajos, practiquen este tipo de técnica en una mandíbula de cerdo. Perfecto. Entonces, con eso concluimos. ¿Alguna duda? Perdón,
Antonio, buenos días. Quisiera agregar algo también a tu conocimiento ahí. En base a las interconsultas que pueda tener el paciente, también vale la pena tomar en consideración la ortodoncia, por lo mismo que decía el doctor López en tus casos de la malposición oclusal. Muchas veces el poco acceso a la limpieza por la malposición de las piezas es de que conlleva toda esta problemática, ¿no? Entonces, eso también es una de las situaciones que podría sugerírsele al paciente siempre y cuando esté controlado también, porque no se va a hacer una ortodoncia en esos casos que está tan complicado igual, ¿verdad? Pero que lo tengan en mente también para que no crean que toda la prótesis que se realiza llega a ser fallida, ¿verdad? Muchas gracias. Buen día para todos. Realmente, ese es un aporte súper importante. Realmente, bueno, en estos casos tal vez no se marca tanto, pero también otras de las secuelas principales de los pacientes con periodontitis es los desplazamientos dentales, la movilización de las piezas, la bucalización, las extrusiones, donde muchas veces sí podría haber un colapso, o no necesariamente un colapso, pero sí una pérdida, veamos así, de la posición adecuada del diente. Entonces la ortodoncia realmente debería de ser una alternativa, veamos así, casi que rutinaria en un paciente que esté con un periodonto disminuido, pero que esté sano. Y eso realmente al paciente le va a ayudar mucho más que una restauración o una rehabilitación como tal. O sea, o muchas veces se tiene que combinar la ortodoncia con tratamientos rehabilitadores para lograr objetivos adecuados de confort, salud y estabilidad de esos tejidos a largo plazo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera pues, dar alguna conclusión, algún aporte más, o algún estudiante que quiera hacer algún comentario de los casos, alguna duda? ¿No? No, doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, quiero aprovechar para agradecerles su atención. Sé que están cansaditos, acababan de salir de otra clase y hemos tratado de hacer dinámica la actividad. El doctor intentó su participación. Entiendo que con ese cansancio que están viviendo de salir de una y entrar a otra en la virtualidad es aún más tedioso, más desgastante, pero agradezco mucho su voluntad de estar con nosotros y toda nuestra intención es que su aprendizaje en este aspecto quirúrgico sea provechoso. Esto es parte de una enseñanza que va a ir agregándose a una práctica que ustedes van a hacer en mandíbulas de cerdo. No sé si tenía algo planificado para explicar eso, Tonito. Mejor si quiere para la próxima, porque ya no da tiempo, ya son las 11, ya ni me dio tiempo. Sí. Muchas gracias, chicos. Dios me los bendiga. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Feliz fin de semana. Adiós. Feliz día.